La guerra en el mar entre 1914 y 1918 la protagonizaron sobre todo dos armadas, la Armada Real Británica y la Armada Imperial Alemana, y se libró en la mayoría de los océanos del mundo, con la introducción de armas que iban a revolucionar las tácticas navales. En aquellos tiempos, las armadas perseguían dos objetivos: destruir la flota enemiga y cortar las comunicaciones marítimas, y ambas facciones entraron en la Guerra del 14 con dichas intenciones. Hoy en día la fuerza predominante de las armadas es el portaaviones, pero en 1914 era el acorazado, antaño el mayor buque de guerra y el que disponía de mayores cañones. Sin embargo, el acorazado en el año 14 era muy distinto al de años anteriores. A finales del siglo XIX, el acorazado tenía varios cañones de distinto calibre, típicamente 4 de 12 pulgadas en las torretas principales y otros de menor calibre a los lados. La idea era atacar al mismo tiempo distintos tipos de buque y desde todos los ángulos. Durante la guerra de 1904-1905, la aplastante victoria naval japonesa sobre los rusos en el estrecho de Tsushima reveló que los cañones de mayor calibre eran los que habían causado el mayor daño. Ello condujo al desarrollo de un acorazado armado únicamente con grandes cañones, el Dreadnought, así llamado por el buque inglés que inició este tipo de barco. Iba armado con 10 cañones de 12 pulgadas y unas cuantas armas ligeras para la defensa cerrada. La carga de explosivo que podía disparar hizo que los demás acorazados se volviesen anticuados de la noche a la mañana. Los alemanes, ansiosos por tener una armada tan fuerte como la británica, iniciaron un masivo programa de construcción naval. Y así empezó la llamada carrera acorazada, una carrera de armamento que aumentó la tensión entre ambos países. En el año 14, los alemanes tenían una flota de 13 acorazados tipo Dreadnought, mientras que la Armada Real disponía de 21. Otras armadas también construyeron Dreadnoughts. En 1914 la flota americana y la francesa tenían 10 cada una, la rusa y la japonesa 6 y la italiana 4. El calibre de los cañones también aumentó, pasando de las 12 pulgadas del Dreadnought original a los cañones de 15 pulgadas del Queen Elizabeth, que entró en servicio la víspera de la guerra. Sus cañones tenían un alcance de más de 13 kilómetros, 3 veces mayor que los antiguos acorazados. A pesar de ello, y hasta el final de la guerra, la batalla naval siguió limitada al alcance de los instrumentos ópticos. El Queen Elizabeth también fue uno de los primeros buques de guerra en utilizar gasolina en lugar de carbón, lo que le permitía una mayor autonomía. El acorazado estaba apoyado por los cruceros que tenían dos misiones: escoltar a la flota y proteger a los acorazados de los ataques de los destructores. El Dreadnought era mucho más veloz que los antiguos acorazados, aventajando incluso a los cruceros existentes. Por eso, los británicos lanzaron un nuevo tipo de buque en 1908, el crucero de combate, rápido y con cañones ligeramente inferiores a los del Dreadnought. En aras de la velocidad se sacrificó algo de la protección blindada, aunque no en las versiones alemanas, que también se llamaron cruceros blindados. Fue un sacrificio que más tarde los británicos iban a lamentar. Pero los cruceros de combate eran caros, y en especial los británicos, cuya armada se extendía por todos los mares. Necesitaban un buque que pudiese dominar los mares más remotos, y por eso, junto al de combate, se desarrolló el crucero ligero.
Y una vez más, otras armadas siguieron el ejemplo. Un arma naval que se había desarrollado durante la segunda mitad del siglo XIX era el torpedo. Hacia 1880 ya habían entrado en servicio pequeñas y veloces lanchas torpederas, y con el fin de proteger a los buques grandes de la amenaza del torpedo, se introdujo el destructor. Este se convirtió en el tercer elemento principal de la flota de guerra y pronto empezó a desempeñar otras misiones, incluyendo las de reconocimiento y lanzatorpedos. Los torpedos tenían un alcance teórico de más de 8 kilómetros, pero no solían dispararse a más de 1 kilómetro del objetivo con el fin de no errar el tiro. Además de los cañones y los torpedos, los buques tenían otra amenaza, la mina. En su sentido moderno, la utilizaron los rusos por primera vez en 1855 durante la Guerra de Crimea, y en 1914 el modelo estándar tenía puntas metálicas que al tocar un buque detonaban la carga explosiva. Tanto el submarino como el buque podían sembrar minas. Para quitar las minas entraron en servicio los dragaminas. Al principio eran barcos de arrastre reconvertidos que operaban de dos en dos con un cable eslingado entre ellos para cortar la mina de su amarradero. Una vez se había conseguido esto, la mina era destruida mediante disparos de rifle. Al estallar la guerra en 1914, las armadas enemigas se desplegaron en sus bases de guerra. La Armada Real, que seguía siendo la mayor del mundo, disponía de dos flotas, la Gran Flota en Scapa Flow de las Órcadas y la Flota del Mediterráneo con base en Malta. También disponía de escuadras en las Antillas y en el Atlántico Sur, y podía pedir ayuda a las pequeñas armadas de Nueva Zelanda y Australia. Franceses y británicos acordaron concentrarse en el Mediterráneo utilizando la base de Toulon. Ello permitió a los británicos reforzar su gran flota en sus propias aguas contra la flota de alta mar alemana, con bases en Kiel y en Wilhelmshaven. En el Mediterráneo, la armada austrohúngara tenía su base en el norte del Adriático. Pero sus barcos tenían que pasar por el angosto estrecho de Otranto, donde podían ser fácilmente bloqueados. Lo mismo ocurría en el Mar Negro, donde la única salida hacia el Mediterráneo para los barcos rusos era a través de los Dardanelos, controlados por Turquía. Sin embargo, en el Mar Negro la flota rusa era mucho más numerosa que la turca. Rusia tenía otra flota en el Báltico, pero allí sus actividades se veían muy restringidas a causa de la presencia alemana. Los alemanes también tenían una escuadra en el Lejano Oriente, con base en su pequeña colonia china de Tsingtao. Pero esta tenía que enfrentarse a la poderosa flota japonesa aliada de los británicos y cuyos barcos habían sido construidos casi todos en Inglaterra. El plan británico consistía en detener a la flota alemana en el Mar del Norte, bloqueando el estrecho de Dover y utilizando los destructores de la Gran Flota para patrullar desde las Órcadas hasta la costa noruega. La flota británica también se dejó ver cerca de la costa del Báltico, tentando a la flota alemana a abandonar puerto. Pero al principio los alemanes no se tragaron el anzuelo, si bien algunos buques se colaron entre las patrullas británicas para sembrar minas.
Los alemanes también enviaron submarinos para controlar si la gran flota abandonaba puerto. Y a su vez, los británicos enviaron submarinos al Báltico con la misma intención. En el Mar del Norte hubo pequeñas escaramuzas que culminaron con la incursión de un destructor y un crucero ligero británicos en Heligoland a finales de agosto. Allí los alemanes perdieron 3 cruceros ligeros y se hundió uno de sus destructores. Lejos de sus aguas, los alemanes tenían varios buques de guerra en alta mar cuando estalló la guerra. 2 de ellos eran los cruceros Geben y Breslau. Estos habían recibido la orden de bombardear Argel para impedir el paso de las tropas coloniales francesas hacia Francia. Luego se les ordenó ir inmediatamente a Turquía. Pero sin embargo, el capitán mandó primero bombardear Argel el 4 de agosto. Y luego puso rumbo a Turquía, evitando las flotas británica y francesa. El que sus barcos fueran capaces de hacer algo así reflejaba una pobre coordinación entre británicos y franceses y la indecisión de sus mandos navales. La llegada de estos 2 barcos a Constantinopla favoreció las gestiones alemanas de preguerra para que Turquía se uniese a ellos. Gestiones que incluyeron una visita del Kaiser, al que vemos aquí en compañía de oficiales turcos. Una importante fuerza alemana destinada en el extranjero era la escuadra del Lejano Oriente al mando del almirante Graf von Spee. Uno de sus barcos, el crucero ligero Endem, fue enviado al Océano Índico para atacar barcos durante los primeros meses de la guerra. Durante la travesía hundió un crucero ruso, un destructor francés y 16 barcos mercantes antes de que este crucero, el Sydney australiano, lo cogiese por sorpresa hundiéndolo frente a las Islas Cocos. El resto de la escuadra del Lejano Oriente tenía órdenes de impedir el comercio aliado en el Pacífico. Von Spee puso rumbo a Sudamérica, sembrando el caos en las rutas comerciales, y el 1 de noviembre se encontró con una escuadra británica con base en las Islas Malvinas frente a la costa chilena. 2 de sus buques, los viejos cruceros Monmouth y Good Hope, fueron hundidos. Pero los británicos se vengaron a principios de diciembre frente a las Malvinas cuando el almirante Sturdy, con 2 modernos cruceros de batalla, destruyó a los alemanes. En el Mar del Norte los alemanes adoptaron una nueva táctica: pellizcarle la cola al león británico mediante bombardeos en las poblaciones de la costa este inglesa. Aquella fue la primera vez en más de un siglo que murieron civiles en suelo británico a causa de un ataque enemigo. Sin embargo, en enero de 1915 hubo un serio enfrentamiento en el Mar del Norte, a la altura del banco de Doga. Tras interceptar señales de radio y descubrir que algunos cruceros alemanes estaban haciendo una incursión, el almirante Beatty, al mando de los 5 cruceros de la primera escuadra de combate, interceptó y atacó 4 buques alemanes. El Lion, buque insignia de Beatty, fue alcanzado varias veces y seriamente dañado, pero el crucero de batalla alemán Seilitz perdió 2 de sus torretas. Y lo que aún era peor, el Blücher había sido alcanzado y perdía velocidad, y fue atacado por 4 buques británicos que lo hundieron junto a los casi 800 hombres de su tripulación. El plan para enviar una expedición a los Dardanelos estaba dirigido por la Armada Real y especialmente por su jefe de ministerio, Winston Churchill. El plan consistía en apoyar a Rusia contra los turcos, forzando una entrada en el Mar Negro y amenazando Constantinopla.
Se reunió una fuerza militar. Mientras tanto, a mediados de febrero de 1915, buques británicos y franceses iniciaron ataques contra los fuertes turcos que defendían el estrecho. Pero el mal tiempo y las minas dificultaron las operaciones y los turcos hundieron 3 acorazados y dañaron seriamente otros muchos buques. Desde los fuertes también se atacó a los barcos rastreadores enviados para quitar las minas. Aunque los fuertes fueron silenciados, se consideró que las minas eran demasiado peligrosas como para arriesgar más buques, y los desembarcos tuvieron que llevarse a cabo en el lado mediterráneo de los Dardanelos. Las tropas alcanzaron la orilla el 25 de abril a bordo de buques ligeros y de un vapor reconvertido, el River Clyde. En la operación participaron tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas. Las de los 2 últimos países recibieron el nombre de ANZAC, abreviatura de Australian and New Zealand Army Corps. Sin embargo, una expedición que había despertado grandes esperanzas pronto degeneró en una sangrienta batalla de desgaste. En junio se llevaron a cabo más desembarcos, pero sin resultados decisivos. Desde Inglaterra se enviaron tropas adicionales, pero la situación no cambió y los ataques enemigos y la enfermedad seguían causando estragos. Los buques de apoyo hicieron todo lo posible para ayudar bombardeando las posiciones turcas, pero tuvieron poca influencia en la batalla terrestre. Al fin, en enero de 1916, se procedió a evacuar las tropas, tal vez la operación de más éxito en toda la campaña, ya que no se perdió ni un solo hombre. En otro punto del Mediterráneo, los italianos, que habían entrado en la guerra en mayo de 1915, mantenían atrapada a la flota austrohúngara al norte del Adriático. La flota italiana llevó a cabo varios bombardeos sobre la costa de los Balcanes, gran parte de la cual estaba en posesión de los austríacos. Pero a pesar del daño causado por los italianos, este tuvo poco efecto en las operaciones que se realizaban en la región. A menudo los submarinos alemanes y austríacos lograban entrar en el Mediterráneo a pesar de los esfuerzos aliados por impedirlo. Algunos buques trataron de hacer lo mismo, pero no siempre con éxito. El 10 de junio de 1918, una lancha torpedera italiana logró alcanzar al acorazado austríaco St. Stephen. La tripulación parecía paralizada por los resultados del repentino desastre. Muchos hombres no pudieron escapar del barco a tiempo y fueron devorados por el mar. En enero de 1916, el almirante Reinhard von Scheer tomó el mando de la flota de alta mar alemana y reanudó las incursiones en la costa este de Inglaterra. Luego, una vez que los alemanes hubieron cancelado su campaña de ataques submarinos a principios de mayo por temor a provocar la entrada de América en la guerra, von Scheer ideó un plan para atrapar y destruir elementos de la gran flota británica. El plan requería que los cruceros de batalla atacasen a la altura de la costa de Noruega para que los cruceros de batalla del almirante Beatty abandonasen su base en Rosyth. A continuación, los acorazados alemanes los destruirían antes de que el grueso de la gran flota al mando de Sir John Jellicoe llegase desde Scapa Flow. Tras interceptar una señal de radio, Jellicoe supo que los alemanes tramaban algo y decidió adelantarse y zarpar el 30 de mayo de 1916. La gran flota contaba ahora con 24 acorazados modernos.
Jellicoe le ordenó a Beatty reunirse con él al día siguiente por la tarde. Beatty zarpó de su base en el estuario de Forth con 6 cruceros de batalla y una escuadra de apoyo de 4 acorazados, más los cruceros y destructores de escolta. Los submarinos alemanes de vigilancia no se percataron de que toda la flota había zarpado. Los alemanes zarparon en la madrugada del 31, con los 5 cruceros de batalla del almirante Hipper 50 millas por delante del grueso, compuesto por 16 modernos acorazados. Y la mañana del 31, ambas flotas estaban en el mar rumbo al enfrentamiento. Ninguna de las dos flotas sabía lo que la otra estaba haciendo. Beatty llegó el primero al punto de enlace y vio los buques de Hipper. Ambas flotas se acercaron a una velocidad conjunta de 50 millas por hora y abrieron fuego. Pronto se hizo patente la superioridad de la artillería alemana, gracias en gran parte a sus telémetros estereoscópicos. 4 de los 6 cruceros de Beatty fueron seriamente alcanzados y uno explotó yéndose a pique al atravesar un proyectil la Santa Bárbara. Llegaron los acorazados de apoyo de Beatty y atacaron a Hipper, cuyos buques siguieron combatiendo y lograron hundir otro crucero de batalla. Los destructores de ambas flotas atacaron con torpedos, pero ninguno logró alcanzar la línea de batalla principal. Al ver acercarse el grueso alemán, Beatty dio por finalizada la primera fase de lo que iba a llamarse la batalla de Jutlandia y se retiró en dirección norte, donde estaba Jellicoe y el grueso de la flota británica. Von Scheer, con sus 16 acorazados, salió en persecución de Beatty, ignorando que Jellicoe se acercaba con 24 acorazados. Beatty trató de comunicarle a Jellicoe la posición alemana, pero al principio las señales fueron mal interpretadas. A las 6:30 de la tarde, cuando Jellicoe se percató de la presencia alemana, alteró el rumbo intentando aislar a Von Scheer de su base. Von Scheer se dio cuenta e inició el viraje. Se dirigió hacia el sur y hacia la oscuridad, perseguido en paralelo por la flota británica. Esta última y crítica fase de la batalla de Jutlandia representa unos 90 minutos de complicadas maniobras y de intenso fuego artillero. Cuando al principio Von Scheer entró en combate con Jellicoe, su inferioridad numérica pronto se hizo notar, a pesar de la superior técnica artillería alemana. Y eso fue lo que le forzó a desviarse rápidamente. En un momento dado se vio obligado a enviar sus destructores con la esperanza de que sus torpedos alejarían a Jellicoe, pero solo tuvo un éxito parcial. Para cuando Jellicoe reemprendió la persecución, Von Scheer ya casi había logrado salir del alcance de tiro británico. A medida que oscurecía, la precisión de tiro se hacía cada vez más difícil. Es importante recordar que en aquellos tiempos no existía el radar y que sería introducido más de 20 años después, por lo que el ojo humano era el único medio de situar al objetivo. Lo cual era difícil por la noche y por lo tanto las armadas no consideraban prioritario el cañoneo nocturno. Sin embargo, los británicos continuaron atacando a larga distancia, pero con escaso éxito, a pesar de que habían hundido 2 cruceros ligeros a costa de perder uno de los suyos. Jellicoe, en un último y desesperado intento de dañar seriamente a su enemigo, también envió sus destructores que hundieron el Pommern, un acorazado anterior a los Dreadnoughts, y otro buque alemán fue alcanzado por una mina británica. En la mañana del 1 de junio, los alemanes se acercaban a puerto convencidos de que habían logrado zafarse de los británicos.
La gran flota británica también puso rumbo a casa, convencida de haber conseguido una victoria táctica. Sin embargo, Jellicoe sabía que no había logrado destruir la flota de alta mar alemana y que los 3 cruceros de batalla y los 3 cruceros que había perdido suponían mayores pérdidas que las sufridas por los alemanes. A pesar de la superioridad artillera alemana, dichas pérdidas revelaban deficiencias básicas en el diseño de los buques británicos. En particular, su protección blindada no era lo bastante gruesa y no era posible aislar las partes peligrosas del barco, como los almacenes de munición. Jellicoe fue criticado por haber desperdiciado una oportunidad única para destruir la flota enemiga. Pero mientras la gran flota estaba anclada, Jellicoe estaba seguro de que von Scheer volvería a zarpar de nuevo y de que la Armada Real conseguiría un éxito decisivo. El resultado de la batalla de Jutlandia tal vez no se percibió con toda claridad entonces, pero la gran flota británica no tuvo que esperar mucho antes de que von Scheer y la flota alemana volvieran a zarpar de nuevo. Todo parecía indicar que el segundo enfrentamiento entre ambas flotas no se haría esperar. En agosto de 1916 los alemanes hicieron otra incursión, pero esta vez la acción no fue tan intensa como en Jutlandia, aunque von Scheer casi fue atrapado, y una vez más consiguió escapar. La flota alemana regresó a puerto, donde permanecería durante los 2 años siguientes sin intentar ninguna otra salida. Pero mientras ambas flotas habían llegado a un punto muerto, una nueva arma naval empezaba a revolucionar la guerra en el mar. En 1914 el concepto de un buque submarino llevaba en existencia más de 3 siglos. Este es el diseño holandés de un submarino en el siglo XVII. El primer submarino moderno fue diseñado por un americano, John Holland. Su Holland 8, con una tripulación de 7 hombres y un único tubo lanzatorpedos en la proa, entró en servicio en la Armada Americana en 1903. Cuando estalló la Gran Guerra en Europa, los submarinos americanos eran más grandes y tenían 4 tubos lanzatorpedos y una tripulación de más de 20 hombres. Al principio, otras armadas compraron el Holland, pero luego desarrollaron sus propios submarinos, y en 1914 su uso se había extendido y existía un gran número de ellos. Cuando empezó la guerra, los británicos tenían unos 70 submarinos en servicio. Y los alemanes tenían 37. El submarino de las armadas de 1914 se utilizaba para misiones de reconocimiento, para sembrar minas y sobre todo para hundir buques de guerra. El submarino localizaba el objetivo a través del periscopio, lanzaba sus torpedos y se sumergía para escapar. Un submarino típico de 1914 es este B-Class británico. Tenía una tripulación de 15 y 2 tubos lanzatorpedos. Sin embargo, solo podía transportar 4 torpedos. Por el contrario, el Hunte-Killer de los 90 tiene 8 tubos y puede transportar unos 30 torpedos.
El B-Class podía alcanzar una velocidad de superficie de 12 nudos, unos 20 kilómetros por hora, y tenía una autonomía de 1.600 kilómetros. Sumergido iba propulsado por baterías eléctricas, y la necesidad de recargarla suponía que el tiempo que podía pasar sumergido se limitaba estrictamente a 12 horas. Por el contrario, un moderno submarino nuclear puede estar sumergido durante varias semanas. El potencial del submarino quedó demostrado el 22 de septiembre del 14 cuando un único submarino alemán hundió en menos de una hora 3 viejos acorazados británicos frente a la costa holandesa con la pérdida de 1.400 vidas. El submarino también empezó a utilizarse para el bloqueo de las costas enemigas. El método de bloqueo habitual consistía en capturar buques mercantes y llevarlos a puerto donde el cargamento sería confiscado. Desde el principio de la guerra, los destructores británicos llevaron a cabo misiones de este tipo en el Mar del Norte, deteniendo cualquier barco que fuese rumbo a Alemania. En unas cuantas semanas habían logrado acordonar la zona que va desde Noruega al Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha fue bloqueado por la barrera de Dover, creada mediante traineras que utilizaban simples redes de pesca reforzadas y suspendidas mediante flotadores, las cuales vemos aquí siendo reparadas y cargadas. El objetivo era evitar que los submarinos alemanes cruzasen el Canal de la Mancha. Los alemanes no tenían más remedio que depender de los barcos neutrales, y los acuerdos internacionales de preguerra establecían que solo ciertas mercancías podían ser declaradas de contrabando, y que un barco neutral tenía que dirigirse a puerto enemigo para que su cargamento fuese incautado. La respuesta británica a esto fue comprar obligatoriamente el cargamento y luego dejar que el barco regresase a su puerto. Ello evitaba la pérdida de vidas y compensaba de alguna manera a los propietarios del barco. Por otro lado, los alemanes no estaban en posición de bloquear el comercio británico, pero legítimamente podían atacar y hundir buques mercantes aliados, siempre y cuando se garantizase la seguridad de la tripulación. Con esta intención se desplegaron varios buques de guerra y buques mercantes armados, pero la mayoría fueron destruidos. Una excepción fue el Mauve, al que vemos aquí, el cual hundió 14 barcos, evitando ser hundido hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ello dejaba a los alemanes solo con el submarino, pero este tenía sus limitaciones. Para el submarino no era fácil escoltar un buque a puerto y carecía de los recursos humanos para capturar la tripulación. Tampoco podía garantizar la seguridad de la tripulación capturada al carecer de espacio a bordo. A veces el capitán de un submarino podía decidir llevarse a la tripulación del barco hundido, pero ello aumentaba el riesgo de ser atacado. Normalmente lo mejor que podía hacerse era disponer a la tripulación en los botes salvavidas y dejarla rumbo a la costa más cercana tras haber interrogado al capitán. A continuación, el submarino hundiría el barco, utilizando los cañones para conservar los torpedos. Desde octubre de 1914, los alemanes empezaron a adoptar este tipo de táctica. Pero cualquier ataque de superficie ponía en peligro al submarino. La alternativa era atacar sumergido, lo que a menudo significaba atacar por sorpresa. La Armada presionó para que esto se permitiese. Y a principios de 1915 el Kaiser aceptó de mala gana. En febrero de 1915 los alemanes adoptaron una política de guerra submarina sin restricciones en las aguas que rodeaban Inglaterra e Irlanda.
A pesar de que se intentó por todos los medios no hundir barcos neutrales, era imposible garantizar su seguridad y sobre todo desde que los capitanes alemanes recibieron la orden de proteger sus submarinos por encima de todo. Y los alemanes confiaban en que dicha orden serviría para disuadir a los barcos neutrales de entrar en las aguas británicas. Y al ver que se reducían las entradas en el registro oficial de buques mercantes, los capitanes alemanes empezaron a creer que tenían un arma decisiva en sus manos. Los británicos criticaron la campaña sin restricciones de los submarinos alemanes, afirmando que Alemania ignoraba las reglas de la guerra civilizada. Los barcos neutrales, por otra parte, consideraban la situación algo peor que el ver confiscados sus cargamentos por los británicos. En realidad, la primera campaña sin restricciones tuvo poco impacto, ya que el limitado número de submarinos alemanes suponía el que tan solo 2 o 3 pudiesen operar al mismo tiempo atacando el comercio. Sin embargo, en mayo del 15 ocurrió algo que iba a tener serias consecuencias para la campaña alemana. El 1 de mayo, el barco de pasajeros Lusitania zarpó de Nueva York con rumbo a Liverpool. Aquel mismo día, la prensa neoyorquina publicaba una noticia advirtiendo que los barcos con bandera británica se arriesgaban a ser destruidos sin previo aviso. Seis días después, el barco era hundido frente al sudoeste de Irlanda tras recibir el impacto de un solo torpedo lanzado desde un U-20. De un total de 2.000 pasajeros, 1.200 perdieron la vida, incluyendo 188 americanos. Dicha atrocidad despertó enormes protestas en Inglaterra y en los Estados Unidos, donde hasta entonces los británicos habían sido criticados por el trato impuesto a los barcos neutrales. Pero el Lusitania transportaba explosivos y munición de contrabando, y a pesar de los espeluznantes titulares de prensa, los americanos pronto consideraron el incidente como una razón de más para no entrar en la guerra. En palabras del presidente Wilson, América era demasiado orgullosa para luchar. Y la campaña continuó durante el resto de 1915 y acabó únicamente debido a que solo era posible mantener al mismo tiempo unos cuantos submarinos en el mar. A pesar de haberse perdido 1.300.000 toneladas de mercancías, de las cuales el 65% eran británicas, la campaña tuvo escaso efecto en el comercio. Pero la pérdida de más vidas americanas provocó que su gobierno reaccionase con mucha más dureza. Si los ataques alemanes no cesaban, los Estados Unidos no tendrían más opción que romper relaciones diplomáticas. Ante el temor de que esto provocase la entrada de los Estados Unidos en la guerra, los alemanes interrumpieron la campaña en el Atlántico y en el Mar del Norte, y las pérdidas de barcos mercantes se redujeron enormemente. Y los alemanes se volvieron hacia el Mediterráneo, donde navegaban pocos barcos americanos. Durante toda la primera campaña, los submarinos alemanes no transportaban más de 8 torpedos que utilizaban con moderación, y el 80% de los buques hundidos seguían siendo destruidos mediante los cañones, y a la tripulación se le daba tiempo para que escapase en los botes. A veces, cuando el capitán del submarino consideraba que no corría peligro inmediato, se colocaban cargas a bordo del barco y luego se detonaban. Los buques mercantes solían navegar solos y era difícil ofrecerles protección naval, sobre todo si abandonaban las principales líneas marítimas.
Ante los ataques de superficie de los submarinos, los británicos desarrollaron una nueva arma antisubmarina, el Q-Ship. Este tenía el aspecto de un inocente buque mercante que intencionadamente entraba en una zona peligrosa de submarinos alemanes. Cuando uno de estos emergía, la tripulación simulaba asustarse y a menudo empezaba a meterse en los botes salvavidas, pero al mismo tiempo aparecían cañones que atacaban al submarino. Los Q-Ships tuvieron algunos éxitos e incluso llegaron a capturar algún submarino, pero en 1917 los capitanes alemanes ya habían aprendido a distinguir la astucia. En agosto de 1916, y una vez se decidió mantener la flota de alta mar en puerto, el gobierno y el alto mando alemán volvieron a examinar la cuestión de la guerra submarina sin restricciones. El bloqueo impuesto por los británicos sobre Alemania era cada vez más intenso y los intentos de desangrar a Francia en Verdún estaban fracasando. Todo ello, unido a la batalla del Somme, estaba mermando la fuerza militar alemana. Por otra parte, cada vez se construían más submarinos alemanes, lo cual quedaba reflejado en el número cada vez mayor de buques hundidos durante la segunda mitad de 1916. Y los mandos de la Armada alemana opinaban que, si se les suministraban suficientes submarinos, podrían paralizar tanto el comercio británico que el enemigo se vería obligado a pedir la paz. Sin embargo, hubo un factor que retrasó la decisión. En 1916, el presidente Wilson había estado sondeando a ambas facciones con la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz. En noviembre de aquel año iban a celebrarse elecciones presidenciales y del resultado de estas y de la actitud del nuevo presidente iban a depender las condiciones alemanas para la paz. Wilson fue reelegido, pero hasta finales de diciembre no dejó claro que no aceptaba las propuestas de paz alemanas. Por lo tanto, a principios de enero de 1917, los alemanes decidieron llevar a cabo una campaña submarina sin restricciones a gran escala, en la que los buques neutrales no tendrían libertad de acción. Al principio de esta nueva campaña, que empezó el 1 de febrero de 1917, entraron en servicio unos 110 submarinos. Estos eran de dos tipos: submarinos grandes de alta mar, como los que vemos aquí, con base en los puertos alemanes del Mar del Norte, y submarinos costeros de menor autonomía con base en los puertos belgas. Pero los británicos disponían de nuevas armas, además de los buques, redes y Q-Ships, que estaban perdiendo su eficacia. El hidrófono podía detectar el motor de un submarino sumergido, si éste estaba cerca del barco. El ancla flotante que arrastraba el barco actuaba de auricular, y el operador escuchaba los sonidos del axiómetro utilizando el cuadrante para localizarlos. También se habían desarrollado las cargas de profundidad, minas que lanzaba el buque y que explotaban a cierta profundidad. Pero su producción era lenta. La señal de que el ataque de una carga de profundidad había tenido éxito era el aceite que brotaba a causa de la explosión. También empezó a utilizarse el poder aéreo. Los hidroaviones y los aviones flotantes podían torpedear, bombardear y ametrallar a los submarinos. Las aeronaves, con una autonomía de casi 2.500 kilómetros y 50 horas de duración de vuelo, podían localizar submarinos. Sin embargo, debido a su inestabilidad y poca precisión, demostraron ser poco prácticas como plataformas de ataque, pero podían dirigir a los buques hacia el objetivo. A pesar de estas nuevas armas y métodos para localizar submarinos, entre febrero y marzo de 1917, los alemanes lograron hundir al menos 500 buques, y la navegación de barcos neutrales en el Atlántico Este y en el Mar del Norte descendió en un 75%.
A pesar de las incómodas condiciones en el submarino, sobre todo a causa de los vapores que despedía la batería, la moral de la tripulación aumentaba tras cada éxito conseguido. Una de las razones de que aumentase el número de buques hundidos era que el nuevo tipo de submarino alemán transportaba el doble de torpedos que los modelos anteriores. Y otra de las razones era la tradicional estrategia de ataque de la Armada Real, que consistía en enviar a las patrullas ofensivas a vigilar las principales rutas marítimas, pero los submarinos se limitaban a esperar cerca de las costas a que éstas pasasen y luego atacaban el objetivo. Algunos capitanes de submarino llegaron a hundir un número asombroso de buques. Y tras una travesía de éxito se convertían en héroes nacionales al llegar a puerto, circunstancia que se repetiría 25 años más tarde durante la Segunda Batalla del Atlántico. Era evidente que si los hundimientos continuaban a este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que cundiese la hambruna en Gran Bretaña, y para evitarlo hubo que establecer estrictos racionamientos. Incluso fue necesario recordarles a las tropas en el frente occidental que no debían desperdiciar alimentos. La amenaza del submarino y la sangrienta batalla de desgaste en tierra hizo que el principio de 1917 fuese un periodo oscuro para Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, el destino deparó algo positivo para los aliados en estos 2 meses. 2 días después de que se iniciase la campaña, el presidente Wilson, como había advertido hacía casi un año, rompió relaciones diplomáticas con Alemania. Dos meses más tarde, los alemanes mantenían la intensidad de la campaña y el 2 de abril de 1917, el presidente Wilson reunió a las 2 cámaras del Congreso y dijo que creía que América no podía seguir manteniéndose al margen, obteniendo la mayoría aplastante de ambas cámaras. Y el 6 de abril, América declaraba la guerra a Alemania. Ahora, la Armada de los Estados Unidos podía ayudar a erradicar la amenaza de los submarinos alemanes. Pero los buques, los aviones y las aeronaves no bastaban. Era necesario reconsiderar urgentemente el concepto de guerra antisubmarina. Y la solución principal contra la amenaza de los submarinos alemanes consistió en una técnica utilizada durante siglos por las armadas: reunir buques mercantes para que navegasen juntos, acompañados de escoltas armadas. Había sido una solución efectiva en las guerras anteriores, pero en este caso se consideraba demasiado defensiva y difícil de organizar. A pesar de ello, demostró ser muy eficaz, y entre julio y agosto de 1917 solo se perdieron 5 buques de un total de 800. Pero eso no fue todo. Los americanos y los británicos empezaron a sembrar un enorme campo de minas. Utilizaron minas más modernas y eficaces, cubriendo una zona que abarcaba desde las Órcadas hasta las aguas territoriales de Noruega. La barrera minada del norte dificultó la entrada en el Atlántico a los submarinos alemanes. Este ambicioso proyecto se llevó a cabo entre marzo y octubre de 1918 y durante este periodo se sembraron más de 70.000 minas. En abril de 1918 todavía fue más espectacular el intento británico de impedir que los submarinos alemanes utilizasen Zeebrugge en la costa belga. Hasta la fecha, las operaciones de estas aguas habían consistido sobre todo en combates entre embarcaciones ligeras y destructores.
También hubo bombardeos en la costa para los que se empleaban desgalichados buques de aviso que no eran más que simples plataformas para grandes cañones, como estos de 15 pulgadas del Erebus. Estos y sus embarcaciones de apoyo solían intercambiar disparos con las baterías costeras alemanas. El ataque a Zeebrugge el 23 de abril de 1918 supuso el tener que hundir 3 buques para bloquear la entrada al puerto, lo cual se consiguió. Sin embargo, el crucero de escolta, el Vindictive, tuvo suerte de poder volver a puerto, y algunos submarinos alemanes consiguieron colarse en él a pesar de todo. Pero gracias a estas nuevas tácticas, a principios de 1918 se había logrado controlar la amenaza de los submarinos alemanes. Ello fue vital, no solo para la supervivencia británica, sino también para transportar tropas americanas a través del Atlántico hacia Francia y reunir así la fuerza que iba a cambiar el rumbo de la guerra. Además, el bloqueo que los aliados habían impuesto sobre los poderes centrales se había hecho cada vez más intenso. La gran flota británica y la flota del Atlántico de los Estados Unidos suponían una combinación de fuerzas tan grande que disipó cualquier intención que tuviese la flota de alta mar alemana de entablar batalla con los aliados. Y en el verano de 1918, los aliados habían ganado la guerra naval. En tierra, la batalla decisiva aún tenía que librarse.